Georgina, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono. Bueno, primero, me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, primero agradezco a Silvia Lemus, a Víctor Arredondo, a la Universidad Veracruzana, la invitación a participar en este merecido homenaje a Carlos Fuentes en el marco de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, el último gran proyecto cultural del escritor. También doy las gracias a la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes por esta reunión con gran motivo de conmemorar los 50 años de tiempo mexicano, cuya actualidad sorprende y alarma. Miren, el título de mi presentación alude al título de radiografía de una década, 1953-1963, y alude también a una investigación que he estado haciendo, el segundo renacimiento, en donde Fuentes tiene un papel muy importante, tiene que ver con la década de los 60, y yo lo he comparado ya en varios artículos con el primer renacimiento mexicano en la Revolución Cultural, en donde surgió la Escuela Mexicana de Pintura y el mecenas del gobierno, pero el segundo renacimiento se da gracias al apoyo de instituciones como la UNAM. Fuentes era Puma, la generación del medio siglo, casi todos eran estudiantes de la UNAM, y se da también con el auge de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara. Es decir, hubo paradójicamente en un mundo tan autoritario que era el México de este entonces, hubo un esplendor y un auge en la cultura, en las letras, como si todos estos jóvenes talentosísimos que escribían, que hacían novelas, que hacían cuentos, que además también pintaban, hubieran hecho todo esto a contrarreloj, a contrapelo de unos entornos a veces poco hospitalarios por el nacionalismo oficial, que era muy dogmático, muy persecutorio, y del que Fuentes se ha expresado muchas veces, porque él mismo, por ser universal, cosmopolita, lo mismo que Alfonso Reyes, tuvo una serie de ataques a su obra porque se suponía que había que pensar de la manera en que las autoridades gubernamentales decían que pensaras. Era solamente una manera única de ver el mundo, de decirlo y de expresarlo. Primero voy a leer dos epígrafes sacados de dos obras de Fuentes que de alguna manera concretan algunos de los temas que me importan, ¿no? Anuncia dos temas que son preocupaciones, obsesiones de Carlos Fuentes, y que son, bueno, el tiempo y México, el tiempo en todas las posibilidades de tratamiento, ya sea como forma literaria, jugando con los tiempos, ya sea como concepción, como concepto filosófico, como gran tema universal. Y entonces, tiempo mexicano avisa, digamos, de su inscripción en el conjunto de una obra que muestra cómo Fuentes, en tiempo mexicano, lo publica en noviembre de 1971, durante una etapa de replanteamiento de sí mismo y hasta de reinvención que hará a inicios de la década de los 70 y que lo conducirá a la escritura de Terra Nostra. Voy a leer entonces estos dos
extractos. Uno empieza con el tema que es México. Entonces resulta que leeré este fragmento y que dice así: México con alegría, México con furia, México con un odio y una compasión que le hervían desde el plexo solar, y México nuevamente hasta llenar las páginas y comenzar otra y terminarla también, y luego salió al balcón, fijó los ojos en el sol, apretó las cuartillas y con todas sus fuerzas las arrojó hacia el centro del astro, seguro de que llegarían, de que se incendiarían en él, y entonces tomó una maceta y la arrojó también hacia el sol. Carlos Fuentes, La región más transparente, que en esta novela él descubre su temática, la ciudad, descubre México, la nación, sus clases sociales, sus lenguajes. Y luego, este otro pequeño extracto en donde que comienza Radiografía de una década, 1953-1963, que dice: puedo, en fin, hablar de mi tiempo. Estos fueron los años de nuestra juventud. Teníamos todos, al iniciar la década, entre los 20 y los 25 años. Tiempo mexicano, 5 décadas después de publicado, si se lee en cotejo con la realidad actual, resulta de una vigencia impresionante. Para mí, el tino con que Fuentes eligió temas pertinentes, problemas, hasta el tratamiento que les da, logran que el libro sea adelante al tiempo de su publicación en 1971. Según yo, la crítica, las denuncias de injusticias y abusos del poder han cobrado fuerza en la medida en que no se corrigieron los errores que señala el conocimiento y el examen de la historia que hace Fuentes. Tiempo mexicano identifica el criterio literario acorde a la visión crítica de la realidad que Fuentes empleaba en su obra narrativa y en la prosística en general. Escribir para el presente con miras en el futuro. Para ello hay que conocer el pasado, analizarlo. En este sentido, la obra de Fuentes en su conjunto es una crítica de la historia, se fundamenta en su revisión y en el registro y análisis de varios presentes. En cierto modo, lo expresa casi fanáticamente el intelectual ingenuo Manuel Zamacona en La región más transparente, obsesionado por México, la identidad mexicana, el origen y el mundo mexicano. La polifonía de la novela confronta varias interpretaciones de la filosofía de lo mexicano. En el diálogo con Federico Robles, pragmático, hombre de negocios, exrevolucionario hacedor de la modernidad, que no acepta sus abstracciones, que interpreta como una necesidad de volver al pasado prehispánico, Zamacona le arguye: no se trata de añorar nuestro pasado y regodearnos en él, sino de penetrar en el pasado, entenderlo, reducirlo a razón, cancelar lo muerto, que es lo rencoroso, rescatar lo vivo y saber por fin qué es México y qué se puede hacer con él. Tiempo mexicano al intelectual cuyas reflexiones fundamentan su crítica en este libro, como en toda su obra, que puede ser considerada en su conjunto literatura de anticipación, de advertencia, en la que Fuentes deja llamadas de atención, avisos de catástrofes, profecías, por desgracia cumplidas en tanto no se han cumplido las promesas de la República.